A partir de hoy, viernes 6 de septiembre, que ha sido subido este video a YouTube, Rafael el Divino Espinosa y el Tren Cubano, Robeisy Ramírez tienen 14 días para llegar a un acuerdo para pelear una vez más por el Campeonato Mundial Peso Pluma en su versión OMB. ¿Cómo la ven? En caso de no lograrlo, informa Chava Rodríguez a través de su cuenta de Twitter, entonces se someterán a una subasta. La OMB el día de ayer ha informado ya al campeón Robeisy y al retador el Tren Cubano. ¿Qué opinan ustedes de este tiro? ¿Cuál es su pronóstico? Queremos leer sus comentarios. Mi opinión como fan te la daré a continuación, pero primero suscríbete a Richie Vlog si aún no lo has hecho, toca la campanita de notificaciones por favor y activa todas las notificaciones porque es de vital importancia para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Rafael el Divino Espinosa es de nuestros mejores boxeadores mexicanos que tenemos actualmente, es de Guadalajara, Jalisco, tiene 30 años, está invicto con un récord profesional de 25 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, pega muy duro, tiene una efectividad noqueadora del 84%, su estilo es ortodoxo, efectivo, usa mucho el uppercut y el gancho al hígado como sus armas predilectas. También el Divino tiene un jab muy educado, muy efectivo basado en su altura. El Divino Espinosa está alto, mide 1,85 metros y su alcance anda en los 185 centímetros. Es un boxeador que sabe usar muy bien sus recursos naturales. Me parece un gran campeón, un campeón espectacular porque sabe pelear en la larga distancia, pero cuando lo cierran, cuando lo aprietan y cuando lo obligan a pelear en la corta distancia, Divino Espinosa usa magistralmente el uppercut y el gancho al hígado para salir del problema. El Divino Espinosa no se abraza. Espinosa, si le pelean en la corta distancia, amaga y lastima hígado y tratará de sorprender con un poderoso upper de derecha. Y en la distancia larga, su alcance y su jab lo ponen en una situación de ventaja. Es peligroso por todos lados el Divino Espinosa, un boxeador a mi gusto muy completo. Quizás lo único que le haga falta es mejorar su juego de cintura y su cabeceo. Enfrente tendrá a Robeisy Ramírez con un récord profesional de 14 victorias, 9 de ellas por nocaut y 2 derrotas. Es de Cuba y se encuentra en el lugar número 5 de la clasificación internacional de los pesos plumas según su BoxRec. Mide 1,68 metros, tiene 173 centímetros de alcance con una efectividad noqueadora del 64%. Robeisy el Tren Ramírez ya ha enfrentado a Rafael el Divino Espinosa en el 2023, en una de las peleas más emotivas y más dramáticas del 2023. Fue el 9 de diciembre. En los Estados Unidos, Rafael el Divino Espinosa se llevaría a la distancia al Tren Ramírez en una pelea dramática donde el Divino fue tirado en el round número 5, pero se levantó como los meros machos mexicanos y de ahí le puso una buena paliza al Robeisy Ramírez. El Divino estaba hecho una furia y tiró al Tren en el round 12. En lo que a mi gusto fue la mejor pelea del 2023. Si aún no has visto esta pelea, tienes que verla. Después de eso, todo apuntaba a una revancha inmediata, pero eso no pasó. El Divino Espinosa haría su primer defensa contra el mexicano el Chirino Sánchez en Las Vegas. La pelea contra Chirino se la llevaría Divino Espinosa por nocaut técnico en el round 4. Chirino Sánchez fue derribado 3 veces por el Divino Espinosa en el round 1, 3 y 4. Y la última pelea del Tren Cubano Robeisy Ramírez fue el 29 de mayo de este año contra Brandon León Benítez. Robeisy ganó por nocaut técnico en el round 7 en una buena pelea. Pelearon en Miami, Robeisy tenía todo a su favor y se lució. Se vio muy bien, pero está aún lejos a mi parecer de ser el Robeisy Ramírez que le ganó a Isaac Dogboe en el 2023 en el Hard Rock Hotel and Casino en Tulsa. Dogboe fue al suelo en el round 12. Muy buena pelea del Tren, ¿eh? No podemos dudar de ninguna manera de la calidad de Robeisy, que si le gana al Divino Espinosa podrá aspirar a los contratos millonarios de nueva cuenta. Esta revancha es la oportunidad que Robeisy necesita para su carrera, para reavivarla, y si el Divino gana, entonces se va a consolidar como uno de los mejores peso pluma del momento, ya que el mejor, a mi parecer,
como fan sigue siendo Brandon Figueroa, quien se ha convertido en un auténtico matamexicanos. Según el BoxRec, Brandon Figueroa se encuentra en el primer lugar de la clasificación internacional de los pesos pluma. Angelo Leo, que peleó con el Venado hace poco, se encuentra en el lugar número 2. El británico Lee Good se encuentra en el lugar número 3 y el Divino Espinosa en el 4. Robeisy se encuentra en el lugar número 5 y Nick Ball está en el 6º. Por ahí también anda Rey Vargas en el lugar número 9. Esta es una división bastante difícil, muy apretada. Los primeros 6 lugares son unos auténticos monstruos del boxeo. Y por cierto, Venado López, según su BoxRec, se encuentra en el lugar número 7. Y le deseamos lo mejor al Venado y le deseamos su pronta recuperación a nuestro gran campeón. Pues así está la cosa, mis amigos. Se ha ordenado la revancha y yo creo que sí se va a dar, porque el Divino, hasta donde sabemos, está listo para pelear contra quien le pongan enfrente. El Divino es muy valiente y a quien le echen. Trae buen ritmo, se vio bien contra Chirino, que no era fácil. Chirino es un mexicano muy bravo que peleó inclusive contra el Bronco Lara, y esa noche el Divino se vio fino, se vio bueno, se vio salvaje. A mi gusto, lo que le vendría bien a Espinosa sería más cintura y más cabeceo, pero me gusta en general cómo pelea, me gusta porque es efectivo y como persona también es muy buena onda. Robeisy Ramírez tiene un estilo muy bonito también. Creo que los que vamos a ganar somos nosotros, el respetable público, porque vamos a ver una tremenda exhibición de boxeo de la más alta calidad. Creo que el que gane en esta pelea es quien va a tener el corazón más grande. Va a depender quién de los dos lo desea más. Ambos son grandes boxeadores y la última pelea estuvo muy buena y muy apretada. A mí como fan me gustaría un knockout. Como fan me gustaría que el Divino Espinosa noqueara a Robeisy para así no dejar ninguna duda. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría como fan? ¿Y cuál es tu pronóstico para esta revancha de llegarse a dar? Vamos a estar muy pendientes de este tema porque es muy importante. Si tenemos alguna novedad se lo estaremos confirmando inmediatamente y a la brevedad en la pestaña comunidad. Y por otro lado les voy a adelantar otro tema. Según lo que hemos estado investigando en las redes sociales, el campeón superligero o welter junior José El Rayo Valenzuela no va a pelear contra Gervonta Davis este año, mis amigos. Este tiro contra Gervonta no se va a dar y no me sorprende. Les dije que Gervonta jamás subiría de división. Gervonta es ligero natural y ahí se siente a gusto, ahí se quiere quedar a reinar por largos años. Y el Rayo no va a volver a ligero. En superligero le ha ido muy bien, se siente cómodo y según lo que hemos investigado en las redes sociales, concretamente en Twitter y en Face, es que el Rayo Valenzuela se va a tomar de vacaciones lo que queda de este año para estar con su familia y con sus seres queridos, y que va a regresar hasta el 2025 para pelear contra el Pitbull Cruz, ¿sí? Nuestro perro chulo, en una revancha. ¿Cómo la ven? Al parecer sí va a haber revancha entre el Rayo y nuestro perro chulo, sí lo vamos a ver con el favor de Dios, pero hasta el 2025. Y si tenemos más datos de esta mega pelea lo estaremos informando a la brevedad a través de nuestra pestaña comunidad y en los en vivos que estamos haciendo. Esto es todo por el día de hoy. Te agradecemos mucho que hayas llegado a la distancia con nosotros y si este video te ha parecido útil o interesante, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en todos tus grupos de Facebook y en todos tus grupos de WhatsApp porque eso nos ayuda mucho a llegar a nueva audiencia. Richie, hermano, gracias por tu apoyo para que yo pueda estar con la banda del 58 y saludos a los romanescos y a toda la banda del 58. Nos vemos en el siguiente en vivo la próxima semana si Dios lo permite, porque sin Dios no somos nada.